Como gerentes, enfrentamos los mismos retos que hace 30 años. La diferencia, que el contexto ya no es el mismo. Los invitamos a descubrir juntos las tendencias de hoy y lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo y esto es Gerencia en Sintonía. Bienvenidos a nuestro episodio número 15. Así es, Ya llegamos. ya estamos en el 15. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido y eso es buenísimo, entonces les recordamos seguirnos en Instagram, en Spotify, en YouTube, en LinkedIn y en Twitter o en X. Y de hecho se mezcla mucho el tema porque estamos hablando de que en un mundo lleno de interrupciones, entonces le vamos a añadir más interrupciones, es difícil, muy difícil lograr ser eficiente, es muy difícil gestionar el tiempo y ese es el tema de hoy. Porque si son como nosotros que trabajamos en la computadora, tenemos un montón de interrupciones durante todo el día. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos conceptos prácticos o consejos que nosotros hemos aplicado dentro de nuestro día a día, a ver si les resuena, si les ayuda también. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué es que nos es tan difícil ser además, eficiente? el tema es que uno debería estar acostumbrado a las interrupciones que tiene en el día a día. Sin embargo, le dedica un tiempo demasiado importante a esas interrupciones. Entonces, por ejemplo, a mí me llegan en WhatsApp cada rato mensajes. Pero como yo uso WhatsApp como una herramienta de información en el trabajo, lo veo. Pero cuando lo veo, también veo los avisos de la gente que estudió conmigo en el chat y el chat de la familia me llamó la atención algo y ahí me perdí. Entonces, hay que dedicarle una precisión en el tiempo a cada espacio, pero ¿cómo hacerlo? Y además, cuando uno pierde la realización de un trabajo específico, otra vez volver al trabajo le cuesta un montón. Ese es un tema que yo creo que es importante. Y a todos nos pasa. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos, tanto Dani o con las que yo utilizo, para poder ver cómo esas interrupciones, llevarlas al mínimo por un lado, pero además cómo gestionar eficientemente el tiempo que tenemos? Porque otra cosa, hay interrupciones de tipo digital, pero también hay interrupciones físicas. Totalmente. Cuando hay una reunión y entonces uno llega a la reunión temprano, pero resulta que la gente llegó más tarde, pierdo 20, 25 minutos en una reunión de una hora. Yo tengo ya una hora, hora y media de un trabajo, de un tiempo que es hábil, pues que tengo que dedicarle tiempo al esfuerzo. Pero a su vez, tiene que salir a vender en alguna reunión y es lo mismo. O sea, ¿cómo hacer para que gestionemos el tiempo de una manera más eficiente? ¿Qué utilizas tú? Yo utilizo herramientas digitales. Eso es importante. Yo pasé del físico al digital hace ya algunos años, pero el físico todavía permanece en mucha gente. Si usa una agenda física para acordar las horas o anoto en un papelito y eso se pierde. Entonces, yo uso básicamente herramientas digitales. Uso el calendar de Google. Parece que es importante usar el calendario de Google porque significa poder mover las reuniones de un lado a otro cuando te las cambian. Tú también usas el calendario de Google, ¿no? Sí, de hecho yo soy fan del suite de Gmail en general, de Google, porque me permite ubicar tiempo en mi espacio y en el tiempo de los más. Entonces, ya ahora de hecho acaban de lanzar hace poquito para Latinoamérica el poder yo enviarte opciones de agenda. Entonces te abro mi agenda y te digo, ubícate un espacio ahí. También porque te permite poder linkearlo con el correo, entonces también si yo hago una cita de aquí a un mes y cuando ya venga la reunión, ya me da contexto de qué correo el que yo había enviado que tiene que ver con esa reunión, o también puedo ligarlo a documentos, a sheets, a todas las herramientas del paquete de Google. También creo que en Calendar, o por lo menos yo, aparto tiempos para pensar, que creo que eso es como un gran tip por lo menos de mi parte, y es no llenen la agenda completa de reuniones, porque el día a veces lo llenamos de 8 a 5 con reuniones y después empezamos a trabajar en el momento. Y vamos a hablar ahorita un poco del multitasking, pero el tema es como sí apartarse espacios en la agenda para pensar, para llamar, para trabajar, y hasta por lo menos en mi caso, también si estás trabajando con gente en diferentes usos horarios, apartar el tiempo de almuerzo, o apartar el tiempo en que uno entra y uno sale, porque correcto. Claramente mis 12 a veces no son tus 12, son tus 2 de la tarde, tus 3 de la tarde, y de repente, bueno, el humano necesita comer. Otro detalle que yo uso el calendar es que yo puedo compartir y saber los horarios de los otros gente de mi equipo. Claro. También puede prever
espacios comunes para poder conversar o reunirse cuando son gente que está en teletrabajo, pues, ¿no? Claro. Que es el caso mío específico. Entonces yo busco la manera de ver los calendarios de todos para poder acordar un espacio en común que tengamos para poder conversar o intercambiar ideas o acordar otras actividades, ¿no? Sí, creo que el calendario suena algo como muy obvio, pero lo usamos como de poco. Y creo que a veces no somos eficientes en el uso del calendario y por eso lo traemos también como una herramienta, porque no es nada más para saber qué tienes durante el día, sino también para organizar tus agendas con tu equipo y para determinar cuánto es el máximo o el mínimo de tareas que vas a tener en un día. Entonces, Sí. a mí también me parece que el poderlo tener en una herramienta digital, como tú dices, no anotarlo, sino visualizarlo en una computadora, nos ayuda a decir, bueno, mañana qué tengo que hacer. Bueno, yo de hecho soy de las que calendarizo los correos que tengo que enviar, o si tengo que ir al banco, o si tengo que, o sea, todo lo que tenga que hacer durante el día está en mi calendario. Y eso me ayuda también a mí a entender, más allá de horas per se, o del calendario como una visualización de horas, también una visualización de tareas, ¿no? Pero fíjate, yo en cambio en tareas uso las tareas de Microsoft, Ajá. que es otra herramienta distinta. Sí. A mí me parece más cómodo las tareas de Microsoft que las tareas de Google, ¿no? Y para mí las tareas son muy importantes. Yo anoto cualquier cosa que tengo que hacer y trato de organizarlas por áreas, que es lo que me diferencia del Google. Y me permite tener una visión de las tareas que tengo en cada proyecto y en cada actividad y las tareas que en el día a día se me están acumulando. Yo creo que es importante anotar tareas por dos razones. Una, porque se te olvidan. Y si anotas un papelito, peor todavía. Y segundo, porque las tareas implican llevar un control de lo que estás haciendo. Y cuando tú facturas por horas o facturas por proyecto, es importante el poder desglosar las tareas que has efectuado. Que de hecho, bueno, nuestro segundo consejo es organiza todo como si fuera un proyecto. O sea, todo tiene una fecha de inicio, una fecha de cierre, tiene tareas, tiene responsables y tiene entregables, claro, de cada fase. Todo. O sea, por ejemplo, hablábamos de ir al banco. Bueno, ir al banco es una tarea que forma parte de un proyecto. El proyecto puede ser la gestión de la apertura de una cuenta. Tengo tareas asociadas con el hogar, tengo que ir al supermercado. Ok, esa es una tarea puntual, pero forma parte de un proyecto que tiene un fin, tiene un inicio, tiene un fin y tiene responsables, ¿no? Y a veces también, bueno, nosotros que manejamos equipos, normalmente son pocas las tareas que hacemos solos. Entonces, nuestro trabajo también implica el trabajo de otro, tanto que lo antecede como que lo sucede. Entonces, Y la en el recomendación caso sería... en el caso de tareas, perdóname, Sí. en el caso de tareas, el tema digital te ayuda a las tareas periódicas. Sí. Entonces, dentro de la lógica de un proyecto, el que tengas actividades periódicas te permite colocarnos y poder visualizar cómo se avanza en ese aspecto, ¿no? Sí, total. Y de hecho el tercer consejo, y ahí sí sería, organiza todo por tareas, o desglosa todo en tareas. Esto también es un consejo también de no solamente gestión del tiempo, sino organización de proyectos. En el momento que tú ves un proyecto grande es como inalcanzable. En el momento que lo ves como tareas precisas es mucho más fácil llegar. Yo ahorita que estoy indagando en el mundo del deporte, me ha funcionado el decir la tarea. Es organiza la ropa y déjala doblada para que al día siguiente solo te levantes y te la pongas. Claro, claro, claro. No es ve a correr 10 kilómetros. O sea, ese es el proyecto. Claro. Entonces, la tercera recomendación sería desglosa todas las tareas, inclúyelas en cada uno de los proyectos. Como dice Eduardo, también ayuda mucho el poder tener herramientas digitales para que las herramientas también se calendaricen. En mi caso uso el todo de Google porque me lo pone en el calendario, entonces yo sé que todos los primeros de cada mes tengo que pagar el alquiler, entonces siempre está el recordatorio ahí, que son tareas. Y otra cosa importante es administrar esas tareas en criticidad y importancia, que eso nos da para otro episodio completo. Muchas veces lo importante no es urgente y lo urgente no es importante, pero muchas veces hay que hacer algo urgente porque si no lo importante no puede pasar. Entonces es importante organizarlo así, ¿no? Sí, sí. Cuando, por ejemplo, en mi caso reciente, yo tengo un equipo de trabajo nuevo en un área específica que les cuesta mucho el trabajar organizadamente en equipo. Sí. Entonces lo que hemos gestionado es el premio por la actividad diaria. Hoy nos vamos a dedicar a tener esto. ¿Quién es el responsable? Papá, dentro de 3 horas estamos viéndolo para que tú hayas avanzado. Entonces, con una gente que además todos tenemos multitareas, el que tú generes la lógica, el compromiso
de una tarea específica en un día específico nos da resultado. Claro, total, buenísimo. No, y además de eso, que nos sirve si desglosas todo por tareas, hacer grupos de tareas. Ajá, O sea, por ejemplo, tengo que hacer pagos. Ah, bueno, todos los pagos en una sola sentada. Porque quienes nos toca hacer pagos sabemos que eso es un dolor y que hay que concentrarse para no meter las patas. así es. Entonces, si vas a hacer pagos, trata siempre de organizarlo en el mismo día o en la misma agenda. Yo, por ejemplo, con mis equipos siempre yo apruebo o yo firmo contratos los viernes a las 2 de 2 a 4 de la tarde. Ah, bueno, listo. Entonces no estoy el lunes firmando uno, el martes que sí, ay, este urge, no sé qué. Entonces al final también como equipo logramos organizar cuáles son los días para hacer cuáles cosas. Excelente. Eso me gusta. Sí. Entonces, ¿qué podemos? Pero la otra, tú estabas hablando de un detalle que no lo seguiste, que Ajá. es el multitareas. Sí, y eso es un poco dentro de los tips. Yo creo que el Ajá. multitasking no es eficiente. Uh-huh. Y eso es difícil de, ¿cómo te digo? De hacer las paces con esa idea. Sí, Porque yo soy de las que cree que yo soy muy buena haciendo multitasking, que yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero efectivamente hacer las cosas al mismo tiempo te distrae y no profundizas. Entonces, hay cosas que uno puede hacer en multitasking, sí, pero no cosas de profundidad. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo lo ves tú? ok. Pero yo percibo también que no es eficiente, pero hay que luchar contra eso. Sí, O sea, uno tiende a tratar de ver todas las cosas urgentes. Es parte de la dinámica social en el cual todos creemos que las cosas son todas urgentes, lo cual no es cierto. Y segundo, que todas tienen que hacer al mismo tiempo, lo cual tampoco es cierto. sí. Yo creo que el darle prioridad diario o semanal a propuestas puede ser importante y delegar las tareas que consideras que no son prioritarias para esos momentos en los cuales ya te has elaborado o ya has profundizado en las áreas de mayor contenido y te las puedes dedicar entonces a resolver los problemas cotidianos o los problemas de menor cuantía. Total. De hecho, bueno, creo que podemos hacer un episodio completo sobre el multitasking, porque hay Uh-huh. muchas cosas que hay alrededor. Yo creo efectivamente, y tocaste algo que para mí es importante, sobre todo en temas de gestión del tiempo, y es no todo es urgente. Y tenemos que también aprender a que no todo es urgente. Y segundo, delegar. Porque normalmente somos multitasking, porque quizás en nuestros roles también somos los aprobadores de muchas cosas. Sí, Somos la última pieza para que algo suceda. Y a veces no deberíamos ser la última pieza. O sea, a es veces correcto. podrían pasar las cosas sin que uno se entere, no tiene uno que enterarse de todo. Totalmente Entonces, de acuerdo. creo que el multitasking a veces pasa porque uno quiere estar en Sí. todo. Y hay un dicho bíblico: Oh, wow, todo tiene su tiempo y tiene su lugar. es cierto. Y entonces hay tiempo para todo, dice la Biblia, y creo que es cierto, ¿no? ¿Qué tips tú darías en Ok, creo que el como un primero y queda resumen? súper explícito es apóyate en las herramientas digitales. Sí. Definitivamente tratar de llevar un control de tu tiempo por herramientas físicas es muy complejo. A mí me gusta anotar, de hecho yo tengo cuadernos, pero siempre trato de que sean cuadernos más para divagar y ya los que tengan que ser con tareas, con cosas que tengo que hacer, de una vez anotarlos en la computadora. Porque es muy probable que si tu trabajo es ágil, tengas muchas tareas y estén pasando muchas cosas en el día y de repente, uy, tenía que llamar a no sé quién, tenía que hacer no sé qué. Entonces, para mí es apóyate en herramientas digitales, pues el calendario. Yo también tiendo a mandarme correos a mí misma. Okay. Tengo un grupo en WhatsApp conmigo misma. Eso sí, Entonces también se llama notas y ahí me anoto cosas que tengo que acordarme. Entonces también me ha funcionado porque a veces voy manejando y me mando un audio a mí misma. Y digo, Daniela, recuerda llamar a Eduardo. Ah, y ya. sabes que por cierto que WhatsApp ya tiene en beta esas notas para uno mismo. Ajá. Sí, entonces efectivamente lo que WhatsApp ha descubierto es que hay muchísima gente que se manda notas para sí mismo, Totalmente. ¿no? Totalmente. ¿Qué otra Lo recomendación? segundo es que cuando te vas a dedicar a hacer un trabajo en el cual tienes que profundizar, tienes que crear, desactiva las notificaciones. Claro, todas menos las nuestras, pero desactívalas. Total, y eso es súper relevante. Por lo menos en el caso de diferentes teléfonos, ya existe la opción de concentrar como una opción, como un modo dentro del celular para que no te suene. Esto es una recomendación más personal, pero también trata como de desactivar notificaciones que no son relevantes, como en redes sociales o quizás YouTube que manda un montón de publicidad. O sea, que te desconcentra, te saca de foco y pues ojalá, creo que a veces no se puede, pero en la medida de lo posible tener espacios, si te vas a concentrar, espacios físicos que apoyen a la concentración. Correcto. Otra recomendación, y esa también es por el bienestar de uno, es aparta espacios para pausas.
Y a veces no nos dicen eso porque creo que culturalmente también está asociada la eficiencia con trabajar mucho. Y bueno, hablábamos de las generaciones en un episodio pasado, los invitamos a verlo. Ya mi generación y mi generación hacia abajo ya no creen eso, de que trabajar mucho es eficiente. Entonces yo sí doy una recomendación siempre y es aparta tus pausas. Es sano que tengas la hora de almuerzo apartada, por lo que les decía del tema de uso horario, pero también con tus equipos que sepan, no sé, yo almuerzo de 12:30 a 2. Un almuerzo, ¿no? La gente come. Sí, sí, sí. Y otra recomendación que tiene que ver con pausas es, por ejemplo, en mi caso, yo trato de apartar reuniones de 45 minutos. Okay. Entonces, siempre trato que tenga 15 minutos entre reunión y reunión. Okay. Me da chance de tener una pausa activa. Y yo sí soy bastante necia con, bueno, tenemos 45 minutos para este espacio. Entonces, otra recomendación que yo doy conforme al tema del respeto al tiempo de los otros, es siempre cumple con tus espacios de agenda. Entonces, si tienes una reunión de 1 hora, ojalá sea de 1 hora. No caigamos en mal hábito cultural de decir, bueno, la reunión nos duró 3 horas, entonces ya mi agenda no es de 8, es de 12 horas, porque todo se me fue haciendo una bola de nieve. Eso de 3 horas es una reunión que no es eficiente. No, totalmente. Entonces, creo que es ir como al grano. Puedes tener espacios también para divagar, pero que sean ojalá para eso. O sea, claro. Si yo digo, bueno, hoy vamos a ir a almorzar juntos y va a ser de 2 horas, pues yo me bloqueé mis 2 horas. Pero ojalá que no sea que no bloquee 1 hora y luego sea de 2, claro. Porque se corre todo. Así es. ¿Qué más? Así es. No hagas multitarea. No. No. O sea, trabaja en una cuestión específica y cuando termines haces la siguiente. Pero no te creas que el hacer multitareas es más eficiente y por otro lado es más rendidor. En realidad es más cansado. Súper cansado. Y más cuando uno está en muchas cosas al mismo tiempo, llega el momento que el cerebro ya no funciona más. Y con eso yo 2 más para cerrar. La primera es, ten también apartados los tiempos en los que vas a pensar y en los que vas a reunirte. Nosotros que tenemos muchas reuniones durante el día, tendemos a hacer eso, que fuliamos la agenda de reuniones. Entonces, claro, te puedo atender 15 minutos, sí, y a todo el mundo le aceptas reuniones y de repente te cansaste, definitivamente, porque vas viendo muchos temas. Entonces, cuando tienes reuniones con múltiples personas, tu cerebro también está en múltiples tareas, pues te cansas más rápido y segundo, no vas a tener tiempo para profundizar. Y un poco también con el tema del multitasking. Y por último, y eso también es como más un tip de bienestar, tratar de trabajar las tareas pesadas en la mañana y las tareas más rutinarias en la tarde. Es difícil porque obviamente la agenda también a veces es conjunta y es compleja, pero por otro lado, y lo hablábamos también antes de, ¿qué pasa si yo me despierto tarde? No importa, o sea, las tareas más pesadas hazlas en tus horas en donde estás más fresco, porque tienes más capacidad de pensar. Yo, por ejemplo, si me levanto a las 4:30 de la mañana, yo ya a las 6 de la tarde no puedo pensar. Claro. Entonces, si me invitas a una reunión para profundizar, ya yo no voy a estar. Así Entonces, una última detalle, aparta también un espacio para que hagas actividad física. Wow. Eso creo que es importante. Nosotros dos tenemos actividades físicas en distintas horas, ¿sí? Cada uno, pero sí es importante que un espacio del día hagas una actividad física. Y esa es una relación que incluso es laboral. O sea, hay que ampliar el espacio laboral para incluir ahí una actividad física. Total. Los que trabajamos en escritorios, pues, ¿no? Sí. Y los que trabajamos en reuniones. Hay gente que trabaja en la parte física y más bien había que pedirle que tenga un espacio para descansar. Pero básicamente es eso, ¿no? Totalmente. ¿Ves? Yo acabo de hacer multitasking porque me acabo de hablar de un tema, entonces ya lo noté para el próximo episodio. Así es. Vamos a hablar de multitasking y vamos a hablar definitivamente de bienestar, de deporte, de la importancia de tener rutinas adicionales al trabajo. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, ahí tienen que estar pendientes. Recuerden seguirnos, compartirnos, comentarnos, díganos de qué más quieren hablar. Este episodio fue gracias a que alguien nos dijo, dennos tips a ver cómo podemos organizarnos. Así entonces, coméntenos y díganos por dónde le tiramos al siguiente. De acuerdo. Bueno, que tengan un provechoso día. Muchísimas gracias.